Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. De nuevo, vemos caídas importantes en Europa, mientras seguimos viendo cómo Estados Unidos, el SP500, se sigue manteniendo al alza. Ya está empezando a ser bastante impresionante que no veamos ni una pequeña parada en la escalada en Estados Unidos, en esa subida de las bolsas. En Europa, pues bueno, lo que venimos comentando en las últimas semanas, seguimos con ese movimiento lateral, aún con la caída que estamos viendo hoy. Antes de acabar con las tres acciones, veremos un repasito en el IBEX 35 para que veáis a qué se puede enfrentar tanto las próximas semanas como los próximos días el IBEX 35, porque es probable que después del vídeo de hoy hagamos un parón. No sé si publicaremos algún que otro vídeo, pero la rutina que llevamos teniendo de los vídeos diarios y el resumen semanal, pues la vamos a dar un descansito. Ya toca el momento de tomarse un descanso. Así que bueno, hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Grifols, vamos a ver en qué situación se encuentra después de esa noticia que ha salido de esa OPA de exclusión, que en principio parece que se la ha tomado muy bien la cotización. Vamos a ver en el técnico si podemos encontrar una señal importante. Vamos a analizar también la cotización de IAG, que vemos cómo ha tenido una subida bastante importante durante la semana pasada y ahora parece que se ha frenado un poquito, a ver si puede continuar con esa subida. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Repsol, porque se está acercando a una zona totalmente clave en el medio largo plazo. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Y bien, como siempre, ya lo sabéis, analizamos las acciones desde la versión web de Pro Real Time. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y también podáis ver los gráficos tal como lo estamos viendo en este vídeo. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Grifols. Fijaros como ayer la subida fue espectacular, llegué a subir más de un 10%, cerró casi de hecho en un 10%, pero fijaros como hoy parece que está reculando un poquitín, justamente después de haber chocado contra esa media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo superó incluso los máximos que veíamos a mitad de mayo, pero la media móvil de 200 sesiones, en mi opinión, creo que está actuando como resistencia. Además, que vemos cómo se ha chocado contra la banda superior de Bollinger. Es decir, es normal que en un principio ahora se frenase la subida. Fijaros cómo el volumen también en la sesión de ayer ha sido muy, pero que muy alto. Por lo tanto, pues bueno, eso es muy buena señal. El problema es que cuando vemos una cola tan larga, después de ver tanto volumen, pues podríamos llegar a pensar incluso que el volumen ha venido por parte de la venta. Pero bueno, solo tendremos que ir viendo las siguientes sesiones. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues fijaros que decíamos, se ha chocado contra la media móvil, fijaros que decíamos, se ha chocado contra la zona de los 8 euros, que podría actuar como soporte. A partir de ahí ha rebotado y decíamos, no hay que descartar que aún si supera la media móvil de 70 sesiones, en el repunte, nos vayamos de nuevo hasta la media de 200. Y fijaros cómo ha acabado pasando. Sí que es verdad que ha sido en una sola sesión y del tirón debido a esa noticia, pero sigue cumpliendo el técnico. Ya es quizás una señal positiva para hablar de un posible giro ya después de haber visto un suelo. Pues bueno, creo que no nos debemos precipitar. Debemos superar la media de 200 sesiones y consolidarla como soporte. Fijaros cómo en febrero actuó como resistencia, en mayo ha vuelto a actuar como resistencia y ahora, de momento, parece que sigue actuando como resistencia. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones. Hay veces que nos vienen muy bien las noticias y ven subidas muy importantes, pero las noticias son solo noticias. Y muchas veces salen esas noticias a la luz para remover un poquito el avispero, quizás hacer pensar a algunos inversores que va a seguir subiendo mucho y al final se queda absolutamente en nada. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Por eso hay muchas veces que no les doy ninguna importancia a las noticias y me fío muchísimo más del técnico. Y por técnico, lo único que podemos ver es que ha sido un choque contra esa resistencia a la media de 200 sesiones y que hasta que no consiga superarla y consolidarla como resistencia, como soporte, no podemos hablar de que podemos ver una continuidad hasta la zona de los 12 euros, que quizás ahí ya sí que, si la supera, se nos abriría un buen rango de movimiento al alza para cerrar el gap que tenemos pendiente desde enero de este año. Fijaros cómo la sesión de ayer también dejó un gap abierto. Y lo normal es cuando vemos una sesión como la de ayer es que luego estemos unos cuantos días moviéndonos alrededor de toda la vela, del cuerpo y de la mecha, de la cola que veamos. Y de momento ahí nos estamos situando. Quizás por la parte baja tendríamos muy claro que en el suelo de la sesión de ayer, en esa zona donde abrió los 9.50, si los perfora, nos podríamos ir a cerrar el gap y apoyarnos en la media de 70 sesiones, mientras se mantenga por encima de la media de 70. Mantendríamos la opción de irnos a atacar la media de 200 sesiones y por la parte alta, pues bueno, antes
de llegar a la parte alta de la sesión de ayer, que estaba en la zona de los 10.80, creo que si conseguimos, como os decía antes, superar y consolidar la media móvil de 200 sesiones, pues creo que ya tendríamos una señal bastante positiva para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo curiosamente el toquecito de ayer llegó hasta la media de 70, al igual que lo hizo en febrero y al igual que vimos el año pasado en febrero también y en agosto. Sí que es verdad que en junio consiguió superarla entre finales de 2023 y junio y se fue hasta la media de 200 sesiones, pero la media de 70 es una resistencia muy importante, fijaros en toda la caída que llevamos viendo en la cotización de Grifols. Por lo tanto, pues ahí tenemos otra señal muy clara de que si la supera y la consolida como soporte, que aquí no la consolidó, ojo, podríamos ver un giro en su cotización. De momento, yo pues iría con bastante calma y no me precipitaría. Vamos con el gráfico mensual. Y fijaros cómo, pues bueno, la vela que está dejando es muy buena, no llega a ser una vela envolvente porque la apertura está por encima de la apertura del mes pasado, entonces no podríamos decir que es una vela envolvente, pero la verdad que mientras cierre por encima de la apertura del mes anterior, perdón, creo que antes he dicho, la apertura sería el cierre, es decir, tendríamos que haber abierto este mes por debajo de la zona, vamos a ver, de los 9.70, no lo hizo, pero bueno, como decía, la vela es muy positiva y cuanto más se quede la parte alta de toda la vela que estamos viendo, muchísimo mejor. De momento está por encima de la media móvil de 6 sesiones, que eso es buena señal. Así que vamos a ver si continúa esta tendencia y podemos seguir manteniendo la subida y seguir alcanzando esos objetivos que hemos marcado en el gráfico. Vamos a continuar con la cotización de IAG, que vimos una subida muy fuerte. No fue la semana pasada ya o hace un par de semanas, una vez que se apoyó en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que el apoyo en la media 70 falló, y es lo que nos llevó hasta la media 200, pero ha acudido perfectísimamente al rescate para ver ese repunte tan importante. Una vez superada la media 70 y superado el soporte anterior a la resistencia de los 2 euros, una zona más psicológica que otra cosa, nos hemos ido a una zona ya sí que sí importante de resistencia, en los 2,07, que es donde tenemos la clave para pensar que puede dar continuidad a toda la tendencia alcista. Si consigue superar esta zona donde estamos ahora mismo, sería muy positivo y podríamos ir a poner objetivos ya en la zona de los 2.26. Y a partir de ahí, ya sabéis, la zona clave en los 2.60, que es donde están los máximos de todo este movimiento que llevamos viendo desde el año 2020 en la cotización de IAG. Vamos a ver también el gráfico semanal porque fijaros lo que estamos viendo ahora mismo. Fijaros de cómo desde la zona de los 1.90 aproximadamente ha rebotado muy bien, pero ahora estamos viendo un techo en la misma zona en la que se chocó en marzo de 2024. A partir de ahí corrigió y volvió a repuntar. ¿Esto qué nos puede llegar a parecer? Un hombro, una cabeza y un hombro. Y es que esta figura la estamos viendo en muchísimas acciones. ¿Dónde se rompería? Si superamos esa zona clave que estamos diciendo en el gráfico. Fijaros, si superásemos la zona de los 2.07, nos mantendríamos al alza y romperíamos esa posible figura de hombro cabeza a hombro, que de acabar confirmándose nos podría proyectar a una caída muy fuerte en el gráfico. Fijaros, vamos a ponerlo bien, nos podríamos ir hasta la zona de los 1.63, 1.60 aproximadamente. Por lo tanto, es totalmente clave que no se frene ahora la subida. Lo que sí que es verdad también es que tenemos ahora de nuevo zonas de soporte importantes en el gráfico. Tenemos de nuevo el soporte psicológico, los 2 euros, que ahí se podría encontrar con la media de 70. Es decir, tampoco hay que entrar en pánico si ahora vemos una corrección y nos empiezan a rondar la cabeza, son la cabeza a hombro, pero cuidado porque volveríamos a tener como soporte la media móvil de 70 sesiones, que ha actuado muy bien anteriormente. Y cuando actuó como soporte la anterior vez, por primera vez, que fue aquí, en marzo de 2024, fue cuando comenzó la tendencia alcista. Por lo tanto, si vemos que se apoya la media 70 y vuelve a repuntar, esto es muy buena señal, porque es cuando se podría producir la ruptura. Además, fijaros cómo la subida que hemos visto por aquí venía acompañada con bastante volumen, es decir, eso es buena señal. ¿Eso que nos indica? Que aunque veamos una corrección, todavía puede quedar algo de gasolina para ver una nueva subida. La historia está en si el volumen es más bajito en esa nueva subida, puede que nos cueste superar los 2,07, 2,08, pero si vuelve a entrar bastante volumen, igual que hemos visto por aquí, pues eso nos puede hacer que nos impulsemos, superemos la resistencia en los 2,08, alcancemos los máximos que veíamos en mayo y pongamos objetivos por arriba, en la zona de los 2,26. Fijaros cómo pintaba feo,
hace un par de semanas, fijaros cómo cambian las cosas. Pero lo que os digo muchas veces, que no hay que precipitarse. Y teníamos la media de 200 y el soporte de los 1,88 y ese gap pendiente de cerrar, que podría actuar perfectamente como un imán para ahí entrar de nuevo el volumen con la demanda y ver ese impulso. Y es lo que ha acabado pasando en el gráfico. El semanal ya lo hemos visto, como decíamos. Fijaos cómo hemos recuperado esa media móvil de 200 sesiones, eso es buena señal, porque hacía mucho tiempo que no estaba por encima de la media de 200 sesiones, eso es muy bueno. Y en el gráfico mensual, pues aquí tenemos ya alguna duda. Fijaros cómo, de nuevo, estamos justo ahí con la media de 200 y la media 70, que la experiencia es que han actuado como resistencia anteriormente. En agosto de 2023 y en 2021, entre marzo, abril y junio, también actuó como resistencia esa media móvil de 200 sesiones, y es que ahora mismo estamos en ella, pegaditos, y vemos algún impulso hasta la media 70, que está en los 2,13. Por lo tanto, no lo tiene nada fácil, evidentemente, para continuar con la subida, pero eso sí, si lo consigue hacer, los objetivos serían muy ambiciosos. Os lo recuerdo de nuevo, sería superar la zona de los 2,07, eso es una señal muy positiva para pensar que vamos a superar los máximos que vimos en mayo, y eso nos llevaría a marcar el objetivo de los 2,26, y a partir de ahí, máximos 2,55, y a partir de ahí ya tendríamos que tirar, recuperar todo lo perdido en el año 2020. Veremos a ver si lo consigue, o si esa figura de hombro, cabeza a hombro que veíamos en el gráfico semanal nos lleva a una zona que hacía mucho tiempo que no veíamos, pero por la parte baja. Y vamos a analizar Repsol. Y os he dicho que estaba en una zona totalmente clave. Y vamos a ir por orden. Vamos a coger primero el gráfico mensual. Ya lo sabéis, os lo he dicho 1000 millones de veces. La cotización de Repsol, la clave está aquí, en el mensual. Tiene una divergencia muy importante, que lleva acumulando muchos meses, desde mediados de 2022. ¿Eso es preocupante? Pues hombre, por una parte es preocupante, pero fijaros cómo se lleva manteniendo muchísimo tiempo. Y esto ya lo hemos visto anteriormente y se ha mantenido durante años, esas divergencias, y que al final nos llevan a la caída más fuerte, pero se está alargando. Es decir, mientras se vaya alargando, aquí también nos podríamos haber salido, a los 14 euros tenemos una divergencia y nos habríamos perdido más subida todavía. Pero sí que es verdad que al final, siempre que acabamos viendo este tipo de divergencias, acaba viniendo la corrección más fuerte, que no es una corrección en 10 o un 20%, son correcciones muy fuertes, fijaros. Lo vimos en 2008, lo vimos en 2012, lo vimos en 2015 y lo vimos también en 2019. Típico gráfico de una acción totalmente cíclica. ¿Dónde está la clave? ¿La buscamos en el gráfico mensual? Pues no. Como hemos comentado anteriores veces, la vamos a buscar en el semanal. ¿Por qué? Porque en toda la subida que llevamos viendo desde el año 2020, la media de 70 ha sido un pilar fundamental. Y mientras no la perfore, se puede seguir alargando esa divergencia en el mensual y no vamos a tener la señal de que vamos a corregir de forma tan importante. Es decir, fijaros cómo ahora estamos ya muy cerquita, estamos en los 13,70 aproximadamente, y esa media de 70 sesiones se encuentra en los 13,43, estamos apenas un 2-3%, es decir, si seguimos corrigiendo pero se frena ahí como hemos visto anteriormente y vuelve a repuntar, nos podríamos ir a buscar un nuevo máximo creciente, un nuevo máximo histórico, la cotización de Repsol. No pasaría absolutamente nada. ¿El riesgo dónde está? Igual que hemos visto en los últimos años, en apoyarse la media de 70 teniendo esa divergencia mensual presente. Porque si la pierde, puede que esa divergencia se acabase cumpliendo, confirmando y nos llevase a ver caídas, como os digo, muy, pero que muy fuertes. Y ya en el diario, pues bueno, sí que es verdad que la vela que está dejando la sesión de hoy, la sesión de ayer y la de antes de ayer, el viernes pasado, está siendo muy fea. Ha perdido la media 70, ha perdido la media de 200 sesiones también la sesión de hoy, pero fijaros como anteriormente también las ha perforado. Hemos visto, de hecho, movimientos por debajo de la media 200 que parecía que eran de consolidación como resistencia, pero tiene un punto en común. Y es que una vez que la perforaban y la consolidaban como resistencia, los siguientes mínimos no eran decrecientes. Y eso es buena señal. Fijaros por aquí y fijaros por aquí. ¿Vale? Entonces ahí está la clave. ¿Que la vamos a perforar? Pues sí, ya estamos por debajo. Pero lo importante es, si nos vamos a lo mejor hasta la zona de los 13,20, que tiene un gap por ahí pendiente de cerrar, y vuelve a repuntar, consolida la media de 200 como resistencia, vuelve a corregir, pero no forma un nuevo mínimo decreciente, la experiencia nos dice que vamos a estar con la respiración contenida, pero anteriormente ha conseguido recuperarse. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que analizar ahora mismo. Si vemos que
pierde la media de 200, consiga como resistencia, sigue corrigiendo, formando nuevos mínimos decrecientes, ahí sí que sí nos deberíamos empezar a preocupar, porque la cotización de Repsol empezaría a coger peor pinta. Esto la verdad que está descuadrando un poco con lo del precio del petróleo, porque el precio del petróleo seguimos viendo cómo se está manteniendo por encima de esa zona de los $85. Es decir, podríamos decir que no le podría estar sentando muy mal la cotización de Repsol y aún así estamos corrigiendo. Por lo tanto, cuidado con esa divergencia. No sea que nos esté anticipando algo la cotización de Repsol, que luego al final acabemos viendo en el precio del petróleo. Y para finalizar, vamos a dar un repasito al IBEX 35. Fijaros cómo en el gráfico diario llevamos diciendo las últimas semanas que es clave no perder la media 70 sesiones. La habíamos perdido en alguna ocasión, pero decíamos, si perdemos la media 70 sesiones tenemos que vigilar dos cosas: que la sesión que la pierda no haya volumen ni en las sesiones siguientes, y la segunda cosa que debemos vigilar es que si la pierde no cerremos en mínimos, porque si cierra en mínimos eso nos va a hacer pensar que puede continuar corrigiendo, se alejaría mucho de la media de 70 y eso nos podría provocar que siguiéramos viendo una corrección, luego intentar ver un rebote, ya no superar la media 70, consolidarla como resistencia y confirmar una nueva tendencia bajista con una caída bastante importante. ¿Qué tenemos en la sesión de hoy? Pues estamos perdiendo la media 70 sesiones, el volumen está siendo bajo, como es lo normal en las últimas semanas, pero sí que es verdad que no me está gustando que estamos muy cerca de los mínimos de la sesión y falta apenas una hora y media, una hora para que cierre la sesión, es decir, tiene que ser clave que se recupere de cara a esa última hora en la sesión, porque si no nos va a invitar a pensar hay que poder continuar corrigiendo, nos alejaríamos de la media de 70 y, como decimos, tenemos que empezar a buscar objetivos por abajo. ¿Dónde les buscaríamos? El gap que tenemos por aquí, la primera zona de soporte clave, los 10.752, y ahí es donde podría hacer el movimiento que estamos diciendo: volver hasta esa zona, repuntar hasta la media 70, pero que ya no tenga fuelle suficiente para superarla, y cuando la consolide como resistencia, continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 10.300 puntos aproximadamente, 10.200, donde teníamos el techo, el movimiento lateral que veíamos a finales y principios de este año. Fijaros en el gráfico horario, lo que decíamos, se va chocando contra la media 200 y vuelve a los 10.900. Mientras se mantenga ahí no pasa nada, pero ya fijaros cómo hoy estamos por debajo de los 10.900, es decir, estamos en zona totalmente crítica. Es muy importante que nos recuperemos de cara al final de la sesión de hoy, principios de la sesión de mañana, como mínimo a cerrar el gap que tenemos por aquí. Y si vemos otro toquecito a la media de 200, muchísimo mejor. El volumen tan bajo acompaña a ello, la verdad, pero ese cierre, si es muy cerca de mínimos, como os digo, es lo que nos invitará a pensar que puede continuar corrigiendo, romper el movimiento lateral que, fijaros, llevamos viendo desde mediados de junio y continuar con la caída. Vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros cómo, lo que os decía, puede volver hasta esta zona de aquí, 10.750, se continúa la caída, a partir de ahí un pequeño rebote y continuar corrigiendo. Nos iríamos a buscar 10.200, 10.300. Tenemos aquí este soporte de abril en los 10.500, pero teniendo en cuenta este techo tan importante durante tanto tiempo, creo que no va a perder la oportunidad de volver hasta esa zona. Y cuidado, no nos vayamos a tocar la media móvil de 70 sesiones como ya hizo en 2023. Cuidado, y a partir de ahí veremos a ver si tiene fuerza suficiente para continuar con la larga tendencia alcista que llevamos viendo ya, fijaros, muchísimo tiempo atrás, desde octubre de 2022. Así que bueno, esto es lo que podríamos resumir en el IBEX 35 para tener en cuenta tanto en la sesión de hoy, al principio de la sesión de mañana y para las próximas semanas, si se complica la situación. ¿Cómo se rompería por la parte alta? Pues bueno, lo decíamos. En el gráfico horario, superar la media 200 sería muy buena señal porque está actuando muy bien como resistencia, pero la clave va a estar aquí, 11.200, 11.170. Si la supera, tenemos una señal muy buena de que podemos llegar a máximos, incluso continuar con la tendencia alcista. Así que bueno, creo que lo hemos explicado de la forma que podemos entender que puede acabar pasando en las próximas semanas, viendo desde el movimiento en el más corto plazo hasta en el más medio plazo, y no vamos a decir largo plazo porque eso ya tendría que significar movimientos muy bruscos que esperemos que no veamos en este pequeño parón. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Vamos a tomarnos un descansito. No sé si algún día más de esta semana podré hacer vídeo, se me ha complicado un poquito. Tenía pensado hacer otro vídeo el jueves, pero se me ha complicado, así que veremos a ver si hay suerte y por lo menos pues comentar un poquito la situación que tenemos después de estas caídas que estamos viendo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico
Ya veremos a ver cuándo nos vamos a ver de nuevo, pero hasta entonces espero que lo paséis muy bien, si os vais de vacaciones, estéis con la familia, todas estas cosas. Así que nada, espero que nos veamos muy pronto y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.